Ya, sí. Sí, lo que no veo por el otro día es porque está mi mamá, se ve bastante, está en el seguro, por eso no venía acá a la clase, ¿no? Está un poquito mal, pero ya ahorita ya puedo acá a la casa todavía, ¿no? Me falta un poquito, por lo que me falta el lenguaje también, con lo que pasó a mi mamá, estoy un poquito mal, pero yo estoy ya aquí. Gracias también a ustedes con usted. Vamos. Ya. Bueno, bueno, ya, los estudiantes para todavía, ya. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este no son meros saludos, ¿no? Soy bendiciones poderosas para usted, la mejor vibración para el día. Sí. Soy Marco Tamayo, ingeniero de sistemas. Soy docente en el Instituto Tecnológico Superior Juan Bautista Aguirre. Estudiante todavía. Bueno, programa de éxito desde la programación neurológica está también o se llama las presuposiciones son como los 10 mandamientos de la programación neurológica. Y otra se muestra vida, sea más fácil. En este caso, en esta clase, le traigo tres de las presuposiciones tengo unos programas para usted tenga lo que es éxito. Vamos con la clase, lo que es basic de datos. Bueno, la base de datos existen desde que el ser humano empezó a almacenar datos en algún soporte. Si por datos entendemos dibujos que lo son, antes la primera base de datos fuera las paredes de la cuerda donde nuestros ancestros dibujaron la pintura, lo que es para lo que es historia. Posteriormente, los egipcios crearon grandes estructuras arquitectónicas que usado entre otras cosas como soporte para almacenar datos y lo que es narrar la historia del antiguo Egipto en sus paredes. El tipo transcurrió hasta el punto de que el significado de todos esos símbolos se perdió. Sin embargo, la base de datos produjo la suficiente para que se consiguieran descifrar los tiempos, desde modo que todos esos datos, esa foránica base de datos, cobró el número todo su sentido. De hecho, el valor de toda esa información es mayor que todos los tesoros que pudiesen ser en tumba y templo. Los arqueológicos espero encontrar en los nuevos hallazgos antes que
objetos y tesoros nuevos jeroglíficos con la permitan conceder algún episodio olvidado de la historia de esta fascinante civilización. En acoso, en esta misma información, lo que proporciona la pista para descubrir nuevos hallazgos. En la actualidad, la base de datos informáticas ha enquistado todo el protagonismo a sus antecesores, los archivos del papel que aún se siguen usando en algunos ámbitos concretos. Bases de datos informática han habido de varios tipos, pero los ordenadores son inútiles, solo pueden darte respuesta, Pablo, por ejemplo, lo que es la base, fácil, por lo menos 20 que más ha proliferado son los que te trataban estos libros, las bases de datos relacionales. Ingeniero, ¿Sí? disculpe que le interrumpa. Están los compañeros en sala de espera, que si los puede dejar pasar. Ah, ya que lo había puesto en la chat. Ah, no, era Ángel. Yo creo que está. Buenas tardes, ingeniero. Gracias, bueno, gracias. Bueno, las bases de datos relacionales anteriormente se usaron la base de datos jerárquicas y con posterioridad a esta. La base de datos en red actualmente sistema en desuso. En la actualizar la base de datos relacionales están plenamente aceptada en el sistema de información informático. En la actualidad, las bases de datos relacionales están plenamente asentadas en los sistemas de informático, pero recientemente ha seguido un nuevo paradigma de bases de datos conocidas con MongoDB, cuyo modo de funcionamiento es muy distinto de las bases de datos relacionales que trata, por ejemplo, en lo que es libro, estas bases de datos han sido impulsadas por las grandes compañías de Internet como Google, Facebook, ante la necesidad de procesar un enorme volumen de datos en tiempos aceptables. Para encauzar el aprendizaje del lenguaje de consulta, empecemos por conocer la estructura del almacén que se usa en base de datos relacional. En este, como no son pares ni no montones de papel, lo que se usa para almacenar la información, sino que se almacena en soportes informáticos bajo una estructura lógica de almacenamiento como la tiene un archivo de papel. Por ejemplo, el edificio, planta, pasillo, ubicación, ficha. De este modo es
posible recuperar la información que interesa de un modo ágil gracias a los índices y la estructura organizada del archivo. A continuación se verá cómo estructura la información en base de datos relacional. Otro estudiante. Es aprender o dominar el lenguaje de base de datos relacionales, escribir o como lo llamamos coloquialmente. Pero se les llama este lenguaje de base de datos relacionales es uno de las más demandados en el mercado laboral y dominar la base de este lenguaje. Dominar los dos herramientas que nosotros te proponemos en este curso para que aprendes a permitir formar las bases para dominar cualquier otra herramienta que utilices este lenguaje como motor para trabajar. Por ejemplo, esta hora, lo que es Microsoft, hoy muchísimos motores de bases de datos que utiliza este lenguaje y es una de las cosas más importantes que tienes que conocer hoy día en la era digital, porque elegimos todo lo que es Microsoft. En primer lugar, porque son dos las herramientas más poderosas el segundo lugar, porque son muy utilizadas en el mercado. Y en el tercer lugar, porque se bien los dos se enfocan en ese como el lenguaje y los dos son justamente motores de base de datos relacionales. El enfoque que hoy entre uno de las otras es totalmente distinto y esa contraparte, esa enfoca, esa visión totalmente diferente de un mismo sistema, en lo que te va a dotar de la capacidad justamente necesario para desarrollar la versatilidad para necesitar, porque vas a ver los mismos desde lugares totalmente diferentes. Porque una cosa es trabajar con un gestor de base de datos como Oracle, que vamos a usar el curso, y otras cosas diferentes en trabajar, por ejemplo, otra base que tiene otro enfoque, otra filosofía y otra pensar para el desarrollo de la aplicación. Entonces, ¿qué es lo que vas a ver el curso y que vamos a lograr tras hablarle completamente? Bueno, vamos a ver un poquito de este detalle.
En el primer módulo vas a tener la introducción y la preparación, donde básicamente te vas a mostrar cómo encantar y descargar la herramienta que vamos a utilizar. Básicamente, y donde encontrar también los manuales de referencia, ese primer módulo introductorio, entonces se va a traer el cómo obtener las herramientas, son dadas gratuitas, este sería gratuito, no va a tener cómo comprar nada. ¿Dónde comienza el curso realmente? En el primer módulo, la primera sección es como hemos llamado el Express, porque, porque en este módulo ya vamos a conocer todas las bases para crear bases de datos como tablas, vinculadores, crear consultas, insertes datos, es decir, prácticamente vas a poder hacer todo lo que se hace como una base de datos. Ya en este primer módulo lo vamos a hacer de la forma más básica posible, pero no deja que ser complejo y no vamos a dejar de tener ejercicios y proyectos complejos. Esto porque luego la gente nos dice que no hay ejercicios de aplicación. Sí lo hay. Llegado el debido momento, se te va a proponer proyectos obligatorios que vamos a tener que entregar, que nosotros vamos a corregir para justamente ayudarte con las cosas que estamos siendo difícil, en las cosas que no te están quedando claras. Trabajo contigo por lo que tengo que hacer un grupo en lo que es WhatsApp para tener con usted, para un grupo para hacer lo que es ejercicio aquí en lo que es base, ¿no? Y por correo eléctrico, como a su vez va para que realmente enfrentes a lo que es el mundo real en lo que es la base. Trabajar directamente con un proyecto en un sistema, con algo que hay que lugar hasta hacer a través de esta base de datos, tanto el diseño como el trabajar con ella. En el segundo módulo vamos a profundizar en el funcionamiento de las tablas de la base de datos para empezar a optimizar tu trabajo. Todo lo que ya sabes hacer, que aprendiste en el primero, ahora en este momento de entenderlo mejor, cómo conviene un círculo de lo que es la tabla cuando cambiemos a usar otro tipo, ¿no? En lo mismo crear una tabla que vamos a hacer más creada, por ejemplo, una consultada para obtener información, que crear una tabla en lo que constantemente se va a insertar información, porque no se va a consultar tanto. ¿Y qué pasa con la tabla donde se inserta mucha información? Para también se consulta mucho cómo se ve después. Bueno, eso es todo lo que vamos a comenzar a trabajar en este segundo modo.
profesionalizarse en tener cómo es la mecanismo para el cual conviene a elegir una traba o otra, ¿no? Y eso es lo que va a optar de muchísima profesional y de hacer el diferencial entre otras profesionales porque vas a comprender realmente cuándo conviene una cosa y cómo otra. Sobre todo, un nivel empresarial, esa es sumamente importante. En el siguiente módulo vas a empezar a trabajar con este avanzado. Vas a comprender lo que son los yin, yin, lo que es ley, yun, ring, rección y otros modos de herramientas avanzadas que te va a permitir hacer consultas extremadamente complejas. Si bien es primero módulo, ya se consulta complejas, por ejemplo, la tabla. En este módulo vamos a hacer todo la manera mucho más profunda y profesional, inclusive trabajando una transacción, lo cual implica bloquear tablas, hacer lo que hay que hacer y desbloquear las luego para que no se pueda modificar desde otro hilo o donde otra conexión las mismas la tabla. Todo eso es súper importante y nivel empresarial en la empresarial de la aplicación. Por ejemplo, también se hace en la base en lo que es web, marca la diferencia, porque una aplicación web puede estar modificada una misma tabla desde varios lugares va a hacer muchos usuarios conectados en distintas partes del mundo, haciendo inserciones, perdón, consulta a una misma tabla a la vez y eso complica la cosa. Esto acontece en este importante aprender a hacer transacciones y aprender a trabajar de forma profesional como el lenguaje. En el cuarto módulo nos vamos a sentar en optimizar las consultas, trabajando como lo que es la indexación y algunas otras herramientas importantes para hacer que las consultas complejas tarden lo menos posible, ¿no? Ejecutarte para que tu forma de crear sentencias, para que tu forma de trabajar sea justamente lo más profesional posible y lo que se necesita en el mercado, porque queremos los usuarios inmediatos sin entramos a un sitio web o ejecutarlos una aplicación que tarde muchísimo tiempo en devolvernos lo que es información que queremos ver frutalmente y eso no puede sirve en el mercado laboral, ¿no? Tiene que poder hacer consultas que funcionen bien y rápido. Eso es lo que vamos a trabajar en este cuarto módulo. Luego en el sistema
módulo vamos a trabajar algunas extensiones de los botones, lo que es la base, cómo puede hacer el uso de funciones definidas por el usuario. Entonces aquí tenemos la clase, así va a ser lo que es la base. Vamos a hacer todo, ¿no? Para que esté bien en lo que es el lenguaje de aquí, en lo que es base. Lo suficiente que tengas aquí en el curso, me hacen un WhatsApp para tener un grupo. Ahí vamos a hacer lo que es el suicidio, lo que es para todo, lo que es las bates, base. Y entonces ahí mismo estamos los 10 minutos que se ve un ratito en el Zoom. 5 ponemos otra clase, ¿no? Ya. Entre otras casas, en ese sistema, en una sistema módulo, nos vamos a sentar, aunque ya lo vamos a saber trabajado, porque menos bastante en todo lo anterior, ¿no? El diseño de la base de datos, como analizar el problema, como diseñar qué tablas voy a crear, cómo lo voy a vincular, por cómo lo voy a vincular así mismo en lo que es lenguaje. ¿Qué es la numeración? Lo que es la normalización en lo que es la base. ¿Cuál es el ciclo de visual de la base de datos y algunos casos de estudio importante? Por ejemplo, todo eso es lo que vamos a trabajar en este sexto módulo. En el séptimo módulo vamos a ver lo que es la administración del base de datos y eso va a ser más, por ejemplo, lo que es más de lo que es Moyer bastante en lo que es la base, que es un gestor de la base de datos, ya que la administración contada va a ser bastante en una, no existe un bastante por lo que es la base, ¿no? Sin embargo, todos los conceptos que vas a trabajar allí te va a servir para las aplicaciones que posiblemente quieras programar. Por ejemplo, BitChute, lo que es base. Puede que no seas programador, pero aún así te vas a servir lo que va a hacer en la enfoque, o bien todo lo que vamos a trabajar con lo que es servir para cualquier otro moto, ¿no? Lo que es motor. Porque el concepto va a ser el mismo, que cambia el mecanismo para hacer una misma tarea, aunque cambie la forma en que usa en lo que es usuarios y otorgar y permiso para lo que es también lo que es el base Oracle o en otro server, ¿no? Vas a tener las bases y luego vas a poder aprender fácilmente cualquier otro gestor de base de datos, porque vas a saber justamente lo que es la seguridad de una base de datos, cómo se trabaja con todo eso, cómo se hace seguimiento, cómo se analiza, cómo se comprueba, cómo se repasa una base de datos, cómo está
daña, por ejemplo, entre otros motor de lo que es base. En la otra, vamos a hacer lo que es lenguaje también para hacer lo que es la base. Tenemos todo aquí. Lo que es select word, es lo que tenemos las tablas. Finalmente, en el último módulo vamos a ver cuestiones a tener en cuenta a la hora de la programación sistema que va a conectar a base de datos, básicamente todo lo que se hace con la base de datos. Y para que un sistema se conecte a ella. ¿Ves? Se trabaja con la base de datos, por ejemplo, es decir, muy poco bases alienistas directamente ejecutado sentencia en un motor de la base de datos, sino que un motor de la base de datos, sino que se hace una programación aplicaciones, por ejemplo, que es web, y no para que se usa en esa base de datos. Cuando tú te registras a un sitio, tus datos van a ir a una tabla en una base de datos y se va a registrar ahí. Lo mismo ocurría cuando tú obtienes información del sitio cuando ves los cursos disponibles. Por ejemplo, se consulta en una base de datos los cursos disponibles, se muestra en una pantalla. Entonces vamos a ver algunas cuentaciones de lo que es tener una cuenta de la hora de crear sistema para trabajar con la base de datos, como puede ser, por ejemplo, las conexiones permanentes de lo que es conexiones, ¿no? La portabilidad del código, evitar las eyecciones, entre otro montón de las cosas súper importantes. Así que lo que tenemos que brindarte en este curso de lo que es BASIC, vamos a comenzar haciendo